Hola, ¿cómo están? No sé si me llegan a escuchar bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya bueno, ya tenemos cuatro asistentes. Ya podemos comenzar, ¿no? A ver, un ratito vamos a, vamos a listarnos. Voy a cerrar un ratito acá todo lo que tengo abierto para no generar problemas. Ya está. Y cerrar por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van con la tarea? Ya en estos últimos días creo vencía la primera, la del primer curso, ¿no? Por ahí solamente hay uno que ha enviado, ¿no? Ya tenemos que revisarlo este fin de semana con Israel para ya generarle su certificado. ¿Ya? Sí, en el foro también he contestado algunas dudas. Si tienen preguntas, no se olviden que en el foro estamos ahí atentos, ¿no? Para responderle nosotros mismos y apoyar ahí para que no haya ni un problema. Listo, bueno, esta sesión va a ser bien práctica, ¿ya? Va a ser bien práctica porque justamente ya hemos revisado Java 7, ¿no? Ya la idea es justamente, el desafío ahora es aprender la versión Java 8, ¿ya? Y ya prácticamente Java tiene 20 años, ¿no? Desde el lanzamiento de su primera versión, ¿ya? Ya está joven. Y en el 2004, ¿ya? En el 2004 llega Java 5, ¿ya? Con aportes muy significativos entre los que se encuentran los genéricos, ¿ya? Voy levantando mi idea también de una vez. Los genéricos, los enums, las anotaciones. Yo creo que eso marcó un cambio rotundo, ¿no? Hasta en los frameworks, ¿no? Porque empezaron los frameworks a hacer uso de anotaciones, a utilizar pues las características no genéricas del lenguaje. Pero ya con la llegada de Java 8 en el 2014, tenemos un nuevo cambio así. O sea, del 5, 6, 7 todavía como que la cosa se estaba preparando, ¿no? Pero como que el 5 fue una revolución, ¿no? Ahora, Java 8 también vuelve a ser una revolución, porque surgen ya o aparecen pues el uso de lambdas, ¿no? Referencias a métodos y algunas modificaciones al lenguaje, ¿no? El API Collections, ese API Collection que hemos estado usando por mucho tiempo, ¿no? También sigue, continúa con las mismas interfaces del año 1998, pero han sufrido un upgrade, ¿no? Una actualización con la entrada de los strings, ¿ya? No strings ¿no? Sino strings de esta forma, ¿no? S-T-R-E-A-M-S, strings. Y obviamente los métodos de for que vamos a ver, ¿no? Entonces, les voy a ser sinceros, no es muy fácil los términos, ¿por qué? Porque de alguna forma también ya el lenguaje se está preparando para soportar también otro paradigma, así como el de orientado a objetos, el paradigma estructurado, ¿no? Tenemos ahora características del paradigma funcional, ¿ya? Entonces, eh, ustedes ya se tienen que haber bajado el Java, ¿no? El Java 8, si no lo tienen que bajar. Yo creo que lo tienen, ¿no? De hecho que lo tienen porque nadie que lo ha bajado el Java últimamente tiene el 7, ¿no? O sea, tú cuando vas ahora con Java S download, ya tú tienes el Java 8. Bueno, ahí me equivoqué en la palabra, pero igual me lo resolvió, ¿no? Acá tenemos el Java 8 y está en la versión Update 25, ¿no? Update 25. Entonces ustedes lo tienen que haber instalado. Yo ya lo tengo instalado, le quiero comprobar que ya lo tengo aquí, ¿eh? Ya lo tengo acá instalado. Y bueno, no tengo el 20, pero tengo el 5, ¿no? Ya lo tengo ahí, ¿ok? Y también el Javadoc. ¿Dónde está el Javadoc? ¿Ya? Bueno, primero acá pongo los URLs, ¿ya? ¿Y dónde está el Javadoc? El Javadoc está en esta dirección, miren. Javanet, ahorita lo pongo también en el
JDK8, documentos, API, index HTML, ¿ya? Acá está el Javadoc de la versión 7. Aquí se los paso. Y esta es la versión de la versión 8, perdón, de la versión 8. Olvidémonos ya de la 7, estamos en la 8. Ahora, con respecto a los IDEs, el Eclipse lo soporta, pero en su versión Luna, ¿ya? En su versión Luna. Porque en la versión Kepler, ¿ya? Ahorita yo tengo acá el Luna. En su versión Kepler tendrías que hacer un update, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando ustedes han ido a instalarlo en la página de Eclipse, este ya tiene soporte para Java 8. Con este no hay problema. Me estoy refiriendo al Luna, ¿ya? Ya no hay problema con Luna. Pero para Kepler sí hay un tema. Con Kepler sí hay que ir a wiki-eclipse.org, ¿ya? JDT Eclipse, perdón, Java 8 support, perdón, Java 8 support para Kepler. ¿Ya? Entonces, ese sí es que se quiere tener soporte para Kepler. ¿Ya? Lo paso también por acá. Pero hay todavía algunos pequeños bugs que seguro se van a ir mejorando, ya que tiene algunos problemas para realizar las inferencias más complicadas. Entonces ahorita como que los dos IDEs que soportan Java 8 muy bien son el NetBeans, ¿ya? El NetBeans y obviamente también el IDE del cual les comentaba que nosotros somos partners, que es el IntelliJ IDEA. ¿Ya? Algunos han pedido informes sobre ese producto. Disculpen que todavía la gente de JetBrains parece que está full con este lanzamiento que ha sido anteayer y a pesar de las contestaciones que se han enviado todavía no nos responden, pero ya el IntelliJ IDEA ya apareció y el IntelliJ IDEA, ustedes si quieren probarlo tienen la opción de comprarlo, ahorita les voy a mostrar, o también bajarse el community, ¿ya? Ahora, este IDE es muy bueno, la mayoría de la gente pro, la gente que tiene mucha experiencia, prefiere usarlo porque tiene muy buen soporte para lenguajes ahorita que marcan tendencia, ¿no? Java, Scala, Groovy, ¿no? Y muchos de los frameworks que se tienen, ¿no? Por ejemplo, frameworks como Spring, GWT, Grails, el mismo Play, perdón, casi le di clic, ¿no? Para desarrollo móvil, ustedes saben que la gente de JetBrains, con su IntelliJ IDEA, al lanzar la versión Community, dieron pie para que Google tome esa versión y genere el Android Studio. Entonces lo que han hecho ellos ahora es las características del Android Studio, se las han traído, ¿no? Una yo te doy, ahora también tengo que recibir. Las características se las han traído e incluso tienen soporte para PhoneGap, Córdoba y Ionic, que la verdad no lo conozco, pero... Y también tiene soporte para Maven, Gradle, ¿no? Incluso dice el STS, ¿no? Integración con Git, Subversion, Mercurial y herramientas de base de datos. O sea, dentro del mismo IDE puedes también interactuar con la base de datos. Y para desarrollo web tiene soporte para la mayoría de frameworks JavaScript entre los populares Angular y Node.js, ¿ya? Y tiene muy buena asistencia de código, muy buenos refactors. La verdad que este IDE es muy, muy bueno. El tema es que es comercial, pero como les digo, para este curso al menos, miren, para una empresa vale tanto, para el desarrollador individual vale una nueva, no vale así, y si quieres hacer un upgrade de esta manera, ¿ya? Pero no se olviden que igual, ¿no? O sea, tienes la versión Community, que lo puedes bajar y que incluye el Android, incluso tiene para Android, así que súper bien ahí. Y tienes el otro que es el comercial, ¿ya? Bueno, después del Cherry, después del Cherry del IntelliJ IDEA, ya nos quedamos con nuestro IDE. Ahora, antes de comenzar, tengo que comentarles también cómo es que esta versión empezó a nacer tan rápidamente, ¿no? Eso se debe al aporte de la comunidad misma. O sea, han participado en un proyecto que se llama openjdk.java.net, ¿ya? Este proyecto es el que ha dado pie
a que Java pueda sacar la versión 8 y muy pronto también la versión 9. ¿Cómo así? Les explico. Tú de forma individual, tú como miembro de una comunidad como Perú YUG o cualquier otra comunidad, México, Guadalajara YUG o cualquiera otra que haya en tu país, puedes adoptar este proyecto, bajarte, por ejemplo, el OpenJK 9, probar las nuevas características, reportar bugs y informar pues si hay algo que no está muy bien, ¿no? Entonces ahí hay gente que ya está participando y por eso que antes que salga la versión ya se está enterando de las novedades, ¿no? Y sabe cómo funcionan y bueno, y van ganando una gran ventaja y reputación en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿no? Gracias a este proyecto, pues uno ha podido trabajar con las colecciones, con las características del lenguaje Java 8 y obviamente disfrutar de las mejoras que se han hecho al Garbage Collector, ¿ya? Y también la mejora o la refactorización que se ha hecho a los genéricos, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Listo, bueno, eso era la parte introductoria que les quería decir, ¿no? Yo creo que ya podemos pasar al código, ¿ya? Vamos a pasar al código, yo creo que ya basta de tanta información, que ya la tienen ustedes en el video y por el chat, y ahora sí ya pasamos al código. Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto, aplicación Java, ¿no? Java aplicación, ¿no? Es nuestra primera clase Java 8. ¿Ya? Y atentos porque, como les digo, son cosas totalmente nuevas que de repente no estamos acostumbrados porque obviamente nuestro lenguaje no soportaba estas características que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, imagínense que nosotros vamos a crear una clase, ¿ya? Para nuestros ejemplos y como primera clase vamos a tener la clase usuario, ¿ya? Siempre pongan paquete, habíamos dicho el nombre del paquete que vaya a tener la clase, es importante. Y ahí vamos a definir algunos atributos, ¿ya? Por ejemplo, una persona con sus puntos y si es moderador o no, ¿ya? Entonces, nosotros le vamos a crear un constructor para solamente nombre y puntos, ¿ok? Ya está. Esa es nuestra clase usuario, ¿ya? Esa es nuestra clase usuario, pero a moderador lo vamos a crear de frente, o sea, cuando creamos usuarios, por default es falso el moderador, ¿ya? Y bueno, y vamos a generar los getters, que generalmente los getters son los get nombre, get puntos y es moderador, que ya saben que se genera con is, ¿no? Todo el booleano se genera con is. Pero vamos a tener un método más que sirva para cambiar a moderador, ¿no? Entonces eso quiere decir que cuando yo quiera que alguien sea moderador, básicamente this moderador, ¿no? Moderador es true. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. ¿Ya? Todo bien hasta ahí. Le hemos creado la clase y ahora vamos a crear una clase, ¿ya? Una clase que se llame, no sé, pues usuario main, ¿no? Usuario main. Y la tenemos ahí. Creamos el método main repetitivo y aquí vamos a crear usuario, ¿no? Usuario, usuario 1. Vamos a crear acá. New usuario y le vamos a decir, ¿no? Hugo, ¿ya? Y sus puntos van a ser 150, por ejemplo. Y repetimos lo mismo para Paco y Luis, ¿no? ¿Ya? Y acá también. Paco, gordito, tengamos paciencia, ya vamos a ver dónde entra la parte de Java 8. 120, 190. ¿Ok? Ya está. Y aquí, imagínense que queremos, tenemos una colección, una lista, un array list, no, perdón, un arrays
como lista. O sea, nosotros podemos usar la clase arrays como lista y ahí podemos meter los usuarios. Miren, es una forma mucho más rápida de crear array como lista. Pero este list, pues obviamente tengo que importarlo. ¿Ya? Array como lista y le paso los usuarios. Ok, entonces yo sé cómo lo recorro. Por ejemplo, si quiero saber el nombre de todos. Habíamos aprendido algo así, ¿no? Usuarios. Y obviamente south acá. Ah, caramba, no me está haciendo caso. Ya, y acá imprimimos el nombre, ¿no? De todos. ¿Ok? Este es un código clásico de Java 7 de las versiones pasadas, ¿no? Pero ahora viene la parte de Java 8. Ahora disponemos nosotros de un nuevo método llamado forEach, ¿ya? Entonces, no se olviden, bueno, pero antes de ver eso, hay que hay unas notitas aquí importantes, ¿no? Este de aquí, creo que no lo habíamos visto antes en las clases, pero es una forma muy simple para crear una lista, ¿ya? Inmutable. Y, claro, también podrías crearlo con el array list y añadirle los dos usuarios, ¿ya? Pero miren cómo hay otra opción de poder crearlos. Este es el nuevo for que aprendimos para colecciones, ¿ya? O sea que se aplica a cualquier colección que implemente iterable, ¿no? Porque básicamente esa es la idea. Pero ¿dónde viene el famoso forEach? Este método forEach que se ha añadido, ¿ya? Que se ha añadido con Java 8 nos permite hacer algo muy interesante, ¿no? Que es poder nosotros utilizarlo con la colección para poder iterar de una forma mucho más simple, sin necesidad de estar haciendo todo esto, ¿ya? Pero el método forEach es así, miren, el forEach es así, forEach, y como estamos viendo, él necesita un consumer, dice, ¿ya? Un consumer, ¿ya? Entonces ahí viene la parte que es nueva, ¿ya? Este es un nuevo objeto de tipo consumer que se le tiene que dar, el cual tiene un único método que se va a llamar asset. Incluso cuando vamos a ¿no? a la documentación, el único método que tiene él es asset. ¿Ya? Pero vamos a ver todavía eso. O sea, ahorita tenemos que vamos a hacer justo satisfacer lo que le está pidiendo. ¿Qué está pidiendo él? Que le pasen un consumer. Entonces, por esa razón, perdón, creamos una clase mostrador, ¿ya? Y en esa clase mostrador vamos a implementar, porque básicamente es una interfase, un consumer de usuarios, ¿ya? Al implementar el consumer de usuario, que también está en Java Util Function, ¿ya? Él te pide que implementes el método asset, ¿ya? El método asset. Obviamente esto no está implementado, hay que implementarlo. Y ahí vamos a implementar el nombre del usuario, ¿ya? El nombre, perdón, es que la variable también tiene que ser ahí. El nombre del usuario, ¿ya? Entonces tenemos un método asset, un mostrador que implementa consumer y que acepta, tiene el método asset y ahí imprime el nombre del usuario. Entonces, esa nueva interfaz de Java 8, que parece muy, muy simple, posee un único método, ¿ya? Y ténganlo en cuenta durante toda esta clase. Solo un único método a ser responsable por el objeto usuario, ¿no? Y, y hacer una tarea con ese objeto usuario, ¿ya? Entonces, ahora sí que ya lo tenemos, podríamos regresar a la clase. Entonces yo ya puedo hacer esto, ¿no? Mostrador, mostrador, new mostrador. Vamos a hacerlo de varias formas, miren. Primero vamos a hacerlo de la forma clásica, porque todavía no estamos acostumbrados a usar código Java 8. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Algo así, pues, ¿no? Primero hubiéramos hecho todo muy orientado a objetos, de la forma clásica con la cual venimos trabajando, y nosotros hubiéramos puesto aquí mostrador. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces ya puedo recorrerlos y de una forma como que se imprime, ¿no? Así como se va a imprimir aquí, que es la forma número 1, ¿ya? Aquí, así como se forma aquí, también acá la forma número 2. Entonces vamos a correrlo, a ver, Rodito, para ver el efecto.
Y ya está, ¿ven? Tenemos Hugo Paco Luis, Hugo Paco Luis. Hugo Paco Luis por el primer for y obviamente ahora con el nuevo for each, ¿no? Pero ha necesitado el mostrador. ¿Ok? Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende? Porque como esto es algo muy nuevo, por favor avíseme si tienen alguna duda en alguna parte que no se ha entendido, ¿no? O sea, en esta nueva opción se ha utilizado una nueva interfase que tiene un único método set y que como que él infiere que, cuando tú haces un for each, que quieres ejecutar lo que está haciéndose en el método set. ¿Y qué se está haciendo en el método set? Imprimiendo el nombre del usuario que se ha pasado. Entonces, por eso que se le pasa a él y él ya sabe que tiene que imprimir. Pero, ¿se acuerdan que nosotros también hemos visto clases anónimas? Entonces vamos a ver una tercera forma. A veces hay gente que no quiere hacer este código porque para eso dice, oye, ¿para qué voy a crear una clase y con método set en separado si yo puedo usar clases anónimas? ¿No? O sea, yo puedo hacer algo como esto, miren. Consumer de usuario, ¿ya? Mostrador 2, ¿ya? Porque ya usé la variable. Consumer de usuario. Y aquí mismo, ¿ya? Acá mismo, levanto las llaves, ¿ya? Obviamente, ¿qué me está diciendo aquí? Tengo que importar consumer, porque antes estaba en la clase mostrador, ¿no? Y también tengo que implementar el método asect. Ahora, esta es la opción que algunos adoptan, ¿por qué? Porque lo hacen ahí mismo, en la misma clase, sin necesidad de tener que crear una clase mostrador que implemente consumer como hemos hecho. Este es usando la versión clase anónima, entonces también podemos hacer lo mismo, ¿no? Ahí me encargo yo de, ¿no?, el usuario que tengo aquí, imprimir su nombre. Entonces, yo nada más lo único que haría sería esto, ¿no? Si lo quiero volver a utilizar. For each, y sabes que ahí te va tu mostrador 2, ¿no? Y se acabó. Entonces ahora me va a salir 3 veces repetidos el Hugo Paco Luis porque ahora son las 3 formas que imprimen. ¿Ya? Eso es utilizando clase anónima. ¿Ya? Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Han visto las 3 formas? E incluso podríamos ser más ambiciosos y decir, porque hay mucho código ahí, la cuarta forma. Yo podría decir, miren, usuario for each, ¿y por qué tengo que estar creando un consumer y todo? ¿Por qué no lo hacemos de una vez? Consumer usuario, y la clase anónima la creo acá adentro, ¿no? Aquí. Entonces, y básicamente acá lo que me va a pedir es que implemente el método asect, pero ya dentro de usuario for each, ¿no? Y acá también hago lo mismo, ¿no? O sea, lo estoy haciendo ya acá adentro. ¿Ok? Miren, ya lo estoy haciendo aquí. Entonces es un poco más reducido que el otro, pero todavía sigue siendo verboso. ¿Qué dicen ustedes? Y ahí es donde va a entrar lambda. ¿Ya? ¿Cómo sería lambda? Ya, primero hay que analizar, ¿no? Esta es una interfase con un único método. ¿Ok? Es una interfase con un único método. Entonces, ahí donde sí se puede usar lambda. ¿Por qué? Porque podrías usar algo así, miren. Yo tengo igual un consumer, ¿ya? Vamos a, para no perder ese dato, mostrador 3, ¿no? Y lo puedo hacer ahora sí. Hay como que dos partes en el lambda, el argumento y la acción, ¿ya? Aquí voy a poner el argumento. ¿De qué tipo es? Usuario, el objeto en cuestión, ¿no? El que se va a trabajar. ¿Y qué voy a hacer con él? Bueno, con él lo que vas a hacer es imprimirlo, ¿no? El usuario. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya estamos trabajando. Y tengo que imprimir no el U, sino tengo que imprimir el qué, nombre. ¿Ven? En una sola línea estamos reduciendo todo esto. Incluso podríamos reducirlo más. ¿Cómo? De repente diciéndole, bueno, tú eres un usuario, ¿no? Al final, ¿por qué funciona? Porque lo infiere de acá, pues.
Como ya está en este lado, él infiere ya del lado derecho de qué tipo es. ¿Ya? ¿Qué les parece? Incluso ya podría quitarle hasta los paréntesis, porque no hay más que una sola opción, ¿no? Y nada más. ¿Eh? Ya podríamos hacer eso. Entonces, si tú lo quieres ya usar en tu usuario for each, miren la forma 5, que sería la versión Java 8, y con la cual impactaríamos un poquito a nuestros compañeros, ¿no? Oye, ¿cómo funciona eso? Ah, porque ahí infiere el tipo, y acá ya le puedo, perdón, infiere el tipo, y aquí yo ya puedo usar la operación que quiero aplicar, ¿no? La operación que quiero aplicar, que sería u.get nombre, y ya la puedo aplicar de esta manera. ¿Qué les parece? En una sola línea ya se redujo absolutamente todo. ¿Y por qué funciona? Es porque él infiere, pues. Él infiere, sabe que este U, ¿no? Debe ser de consumer usuario, ¿no? ¿Ya? Y porque lo que se espera es un consumer de usuario, y ya este U llamar al método getNombre, ¿no? GetNombre. O sea, porque justamente esto es lo que él espera, ¿no? Que le pasen un consumer usuario. Ya, porque ustedes saben, pues que no, que esto de aquí es lo mismo que lo que vimos acá. Usuario, U y, ¿no? Todo lo que hemos visto, por eso que lo infiere. Y también te has ahorrado la variable mostrador, si te das cuenta, ¿no? Te has ahorrado la variable mostrador, ¿ya? Entonces, vamos bien porque ya estamos reduciendo mucho el código gracias al lambda. ¿Y qué pasa si, miren, y qué pasa si yo quisiera, otro ejemplo, ¿no? No solamente imprimir su nombre, sino quisiera cambiar a todos para que sean, ¿no? Un ratito, ¿qué nombre le pusimos al método? Le pusimos cambiar a moderador, ¿no? Sería cambiar a moderador para que pueda cambiar a moderador. Entonces, de esa forma estaría a todos los usuarios cambiándolos a moderador, ¿no? Ahí, ¿qué tal? ¿Qué les parece, señores? ¿Cómo está? ¿Qué les parece Lambda? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ya, ya, ok. No, ¿qué les pareció? Es un buen cambio, ¿no? O sea, miren las posibilidades de reducción de código que tendríamos, ¿no? Pero también hay otro concepto. Ahorita hemos visto los lambda, ¿ya? Hemos visto los lambda. Ahora, y un ratito déjenme ver aquí como un poco para llevar el orden, ¿ya? Vamos a abrir acá mi Sublime, ¿ya? Entonces, ya está. Un ratito déjenme, ya está. Entonces la agenda de hoy ha sido más o menos así, ¿no? Y ahí vamos a apuntar todas aquellas opciones que se vayan dando. Primero hemos visto una introducción, ¿no? De dónde está la información del lenguaje Java 8. Después hemos visto los lambda, ¿no? El lambda.
Ahora vamos a ver lo que son las interfaces funcionales. ¿Ya? Funcionales. Vamos a verlas de una vez. Ok, entonces ya hemos observado que la interfase consumer-usuario tiene apenas un único método abstracto llamado asset. Y por eso el for each lo recibe, ¿no? Y sabe el compilador también qué método va a tener que llamar internamente, porque obviamente sabe que ese método se llama set. Y es por eso que nos ha aceptado sentencias como la que está acá. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si la interfase consumer tuviera dos métodos? Eh, ¿No? Porque ahorita como que tiene uno, ¿no? Y no es realmente una coincidencia. Entonces, si tuviéramos dos, no se va a poder trabajar de una forma, de la forma que estamos proponiendo ahora. Hay unas cositas ahí que ver. Entonces, por ahora nos quedamos con esta premisa. Primero estamos empezando de cero, ¿no? Que toda interfase Java que posea al menos un método abstracto puede ser instanciada como un código lambda. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos viendo que como lambda, ¿por qué? Porque la interfase tiene un único método que puede ser instanciado con un código lambda. Entonces, por ejemplo, eso me hace acordar que había una también, no sé si se acuerdan de en la clase de hilos que vimos Runable. Runable era una interfase que tenía un único método, el método run. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Era la única que tenía un método run. Entonces, tú también puedes crear hilos, ¿no? ¿Se acuerdan que tú también puedes crear hilos? Runable, por ejemplo, R es igual a new, runable, ¿no? Y tú puedes crear hilos. Por ejemplo, aquí le dices, ¿sabes qué? Quiero que implementes el método run. Y en el método run hacemos un trabajo for y le decimos que imprima el valor de ahí, por ejemplo, ¿no? Como estuvimos viendo en el ejemplo. ¿Ya? Pero esto no va a correr, pues, ¿no? Porque tienes que primero crear un hilo y pasarle el runable y después llamas al start. Y ahí ya el programador de hilos verá si lo ejecuta o no lo ejecuta, ¿no? Pero al menos ya está ya programado, ¿no? Y runable tiene un solo método abstracto, ¿no? Si ustedes van al código fuente, ¿no? No sé si lo cargará. Sí, pues, tiene un solo método abstracto, ¿eh? Entonces, por eso se cumple. Entonces, si cumple eso, yo puedo aplicar lambda, pues, porque es lo que estamos quedando, ¿no? De que se puede aplicar lambda. Y la primera forma sería así. Runable, ya, R1, por ejemplo, para no confundir, puede ser dos partes. El argumento, que necesitamos saber quién es, y la acción, ¿no? La acción. Y esto se cierra. Y ahora, ¿qué acción es? Acá teníamos el for, ¿se acuerdan? Estamos haciendo el mismo ejemplo, ¿eh? Y ahí tenemos el i. Pero ya no hay, ahorita como que no hay que inferir qué cosa pasarle, ¿no? Porque simplemente se está imprimiendo un número. Y esto también podría aplicarse con el R1. O sea, es una forma de trabajar también. Pero acá sería el R1, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera forma, pero queremos todavía reducirlo más. ¿Y qué pasa si hacemos así? ¿No? Ya. Ah, perdón, esta era la primera forma, un ratito para que nos quede después cuando lo pase al GitHub. Esta es la segunda forma y esta sería la tercera forma. ¿Cómo? Mejor, pues, ¿por qué no lo hago así? ¿No? En el hilo, y ahí mismo le digo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un for y ya, no, perdón, y llamo a tu método star. Venga, va. Llamo a tu método star. Pero dentro de ese for, lo que yo voy a hacer es imprimir un i. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo que tenemos el for y acá cierra el for, ¿no? Vamos a... Ah, ya, bueno, creo que
para que no haya problemas, hay que abrir la llave aquí para que cierre con la otra llave acá. Nos falta una llave más. Ya está. Ahora sí, bueno, hacemos un format para que se vea más ordenadito y ahí está. Entonces estaríamos haciendo la tercera forma. ¿Ya? Entonces estaríamos usando lambda, ¿no? ¿Qué más? Como hemos visto ahí, existe un nuevo paquete, ¿no? Existe un nuevo paquete, vamos a ver, Java Util Function, ¿no? Ese creo que donde estamos innovando ahí con Java 8, o sea, es el nuevo. Este paquete Java Util Function tiene una serie de interfaces funcionales que vamos a poder aprovechar y lo vamos a ir aprendiendo durante este curso de Java 8, ¿ya? Lo vamos a ir aprendiendo sobre este curso de Java 8. Si tienen alguna pregunta, no se olviden que estamos ahí para entenderlos. Ahora, ¿se acuerdan que también nosotros tenemos en AWT los buttons? ¿Se acuerdan? O sea, cuando quieres hacer ya interfaces de usuario, tienes los buttons. Y cuando quieres asociarle algún evento, sí o no, lo hacemos así. Bien, añadir Action Listener. Y ahí dentro le dices con una clase anónima Action Listener. ¿Sabes qué? Ya está. Pero ese Action Listener también tiene que importarse y ese Action Listener tiene que implementarse. O otra vez tiene un solo método. Candidato a lambda, ¿sí o no? Tiene otro único método. Entonces aquí le decimos... Ah, caramba. Aquí le decimos que botón presionado. Botón presionado. ¿Ya? Ese es el código clásico cuando hacemos interfaces de usuario y que seguro lo van a usar para hacer algún GUI, ¿no? En Java. Entonces, ¿qué tiene la interfaz JSON Listener? Candidato, pues ¿por qué? Porque tiene un solo método. Ah, entonces si tiene un solo método, puedo aplicar lambda. Entonces aquí pongo primero la primera forma. ¿Y cómo sería con lambda? Yo podría hacer algo así. Miren, vamos a crear, imagínense un botón 2 o un botón, sí, un botón 1 mejor para ya no choque con ese. Pero aquí vamos a aprender la otra forma. Entonces quiere decir que yo puedo entonces hacer añadir Action Listener, porque ese es el método, pero aquí ya no lo hago de la forma ahí simplemente le digo, mira, yo lo que te va a pasar, yo necesito un evento, ya, yo necesito un event, y o sea, es el nombre y ese event va a ser una acción, ya, va a ser una acción. Esa acción no es más que el System Opening Line de botón 2 o botón 1 presionado, ¿ya? Pero ya estaría usando el lambda. ¿Por qué? Porque se presta, pues no es que lo que está dentro es una interfase que implementa un método nada más, entonces se transforma de esa forma. Ya ahora si uno quiere hacerlo mucho más arriesgado, ¿no? En vez de hacerlo así, ya le quita nada más el event y le quita esto y le quita esto también y esto también. Y sería algo así. Mucho más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo. Entonces, hemos sustituido casi 5 líneas de código que eran necesarias antes por una sola línea, utilizando el lambda. ¿Ya? Entonces, existen en Java otras interfaces también que tienen un único método. Por ejemplo, tienes el comparator. ¿No se acuerdan esas interfaces para comparar objetos? Comparator. Tienes también cuando vimos concurrencia, Java Util Concurrent Callable. Y también cuando vimos Java.io File Filter. Y bueno, el runable que acaban de verlo hace un momento. ¿Ya? Entonces, solo tienen un solo método. ¿Ya? Y estas son las famosas
interfaces funcionales, ¿ya? Esas son las famosas interfaces funcionales. Tú también puedes hacer tu propia interfase, por ejemplo, funcional, porque podrías crearte una interfase, por ejemplo, validator, ¿ya? Validator, y decir, pues, ¿no? Ah, bueno, aquí lo que voy a trabajar es validar un objeto, y ese objeto lo voy a validar recibiéndolo acá, ¿no? Recibiendo acá ese objeto de ese tipo, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es tu interfase, pero tú podrías utilizarla también en tu propio código de la siguiente manera, ¿no? Primera forma, ¿no? Sería, perdón, acá era la segunda forma del otro caso. Esta es la primera forma de este caso. ¿Cómo sería? Por ejemplo, validator, ¿no? Y lo aplico a strings, supongamos que lo aplico a strings, ¿no? Ya, entonces validator algo. Entonces, new validator de strings. Y ahí está. Y dentro yo, bueno, implemento el método validar, porque era el método que se había definido, porque era el único que hay, ¿no? Y ahí, dentro del validar, yo ya me encargo de retornar, por ejemplo, que si este string fuera valor, ¿no? El string. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a retornar valor que corresponda a una expresión regular. Por ejemplo, un ratito. Ya. Que los primeros caracteres sean del 0 al 9, después venga un 5, un guión, y después venga del 0 al 9, un ratito, del 0 al 9, del 0 al 9, y después venga el número 3, perdón, el número 3. Entonces, eso haría que se valide, ¿ya? Pero como ven, ahí estamos usando como que mucho código todavía, ¿no? Podríamos incluso nosotros mismos aplicar lo que hemos aprendido de lambda, ¿no? ¿Cómo? Así. Bueno, entonces en el validator string, igual es un validator string, ¿ya? Pero ahora le voy a decir validator mío es igual a, y ahí aprovechas, ¿no? El valor en cuestión se va a comparar con el return de valor que corresponda, perdón, ¿por qué no lo reconoce? Ah, ya, perdón, me parece que me está pidiendo, no, 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 a ver, validator mío es igual a, ah, ya, ok, es que lo que pasa es que hay un return aquí, acá hay un return, entonces por eso estoy obligado a poner esto de acá, y entonces ya no puedo devolverlo así tan fácilmente, ¿no? Es punto matches de un string. Y ese string es este de acá. ¿Ya? Ese string es este de aquí. Lo pongo ahí. ¿Eh? ¿Qué me dice? A ver, ah, esperaba punto y coma. Ya, entonces dentro hay un punto y coma. Un forma para que lo refresque y ya está. Entonces ya estaría haciendo uso de lambda, ¿no? También en ese código. Entonces ya podría, por ejemplo, pasarle un 04101-300, ¿no? Y algo así ya lo empezaría a trabajar. Ahora, un detalle importante es que no le hemos puesto a validator alguna notación nada especial, pero sí existe una que podríamos ponerla un poco para qué, y ahorita les voy a decir por qué. Si ustedes le ponen a esta notación, es como un asegurador, ¿no? De que esta interfaz tenga un solo método, porque si a mí se me ocurre poner otro más, miren, ¿ve? Otro más, esta notación no me deja, ¿eh? Me va a decir ya no es una interfaz funcional válida. ¿Ya? Entonces su único objetivo es este, ¿no? De identificar que yo no puedo hacer eso. ¿Ya? Porque si no tenía tampoco, ahí podía poner todo lo que yo quisiera, porque obviamente es una interfase, ¿no? Ahora, también hay unas cosas que hay que evitar.
pensar que, bueno, entonces alguien lo puede entender mal y decir, no, no necesariamente trabajar con una interfaz, sino con cualquier cosa, yo puedo hacer esto, dice, ¿no? Él piensa que se puede hacer esto. Perdón, no me sale igual. Ya, que, por ejemplo, puedo hacer un lambda y ahí dentro, por ejemplo, imprimir quién soy, ¿no? Entonces, ahí no se puede. ¿Ya por qué? Porque el object no es una interfaz funcional. ¿Ya? Entonces, esto está mal. Lo comento. ¿Ya? Eso sí está mal. ¿Ya? Entonces, pero nada te impide, por ejemplo, si fuera un runable, ¿no? Otra vez abusando del runable, ¿ya? Es igual a, ya sabemos que él va a ejecutar un código y lo va a hacer bien, ¿no? Y lo va a hacer bien. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo nosotros el uso de estas interfaces funcionales, ¿no? Internamente ya el lenguaje lo está soportando. Y, ya, aquí por ejemplo, mire, me está haciendo un warning, ¿no? Ya, que ya te está recomendando el lambda, ¿ven? Como, lo bueno del IDE, que el IDE también se da cuenta, miren, el Nevis, por ejemplo, y te dice, oye, ¿por qué no lo haces así? Lo mismo que habíamos llegado nosotros en las líneas abajo, ¿eh? Pero el IDE también lo resuelve, ¿ya? Otro tema importante que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es cuando trabajamos con variables locales, ¿ya? Cuando trabajamos con variables locales, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, tú quieres hacerlo de lambda también, ¿no? Imagínate que tú tienes aquí in número es igual a 5 y tú quieres hacer un thread, porque ya hemos aprendido eso, y ya sabemos que aquí le podemos pasar un runable que haga cierta lógica, ¿no? Y después tenga el método punto start, ¿no? Y acá puedo hacer cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, podría imprimir el valor del número. Ya, pero, bonito. Un tema. Ahorita no me hace ni un problema, pero ¿qué pasa si yo después quiero cambiar el valor del número a 10, por ejemplo? Me da error. ¿Qué pasa? Aquí las variables que un lambda puede resolver, ya, tienen que estar en su contexto. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que para que no tengas ni un problema, hacer que estas variables sean de tipo final, ¿ya? Si tú le das de tipo final, él las va a poder trabajar sin problema en lambda, ¿ya? Le lo pongo como una nota importante, debe ser final, si no, no te va a compilar, ¿ya? Y eso es lo mismo o válido para las clases anónimas que ya conocíamos, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, vamos a ver los métodos default, ¿ya? Vamos a ver los métodos default que justamente me nos va a dar la opción de ver cómo poder añadir más métodos y no solo trabajar con uno solo, ¿no? Pero vamos a hacer un break, ¿ya? Porque para que tomen un vaso de agua, pueden ir servicios higiénicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, volvemos en 5 minutos. Son 11, 16, ¿ya? Volvimos. Entonces, ¿cómo están? Estamos viendo Java 8. Hemos visto algunas introducción ya a lo que son lambdas, interfaces funcionales. Y ahora vamos a ver lo que son los default métodos. ¿Ya? Los default métodos. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, el método for each, ¿ya? Está en el que estuvimos viendo en los primeros ejemplos, este método for each, ya, vamos a chequear un ratito. Este método for each está en la interfase iterable, pero que una interfase con método, ya, acá entonces viene mi introducción.
Antes de Java 7 nosotros no podíamos hacer eso, tener una interfase que tenga métodos con cuerpo, pues, es lo que están viendo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, una posibilidad, ¿no? Que tenía el equipo de Java, de repente era declarar una interfase, ¿no? Eh, generar unos métodos para añadir las nuevas características del lenguaje de repente, pero eso iba a romper código, pero salvajemente en todo el mundo, porque acuérdense que eso hubiera hecho, pues, si imagínense que se añada un método a la interfase LIS, ya todos ya tenemos, estamos en nuestros códigos usando la interfase LIS, ¿no? Entonces hubiéramos tenido que implementar ese nuevo método, ¿no? Entonces, hoy, si estuviéramos usando de repente Hibernate, como Hibernate también tiene sus, sus interfaces y tiene también sus métodos, y tendríamos que implementar también lo nuevo que se esté dando. Entonces, no podía hacer una implementación del for each dentro del list, ¿no? Tenía que ser fuera. Entonces, por eso lo hicieron acá en Iterable. ¿Ya? Entonces, el gran reto de los arquitectos del mismo Oracle fue garantizar que todas las implementaciones, ¿no? Que ya existían no se vean afectadas por las nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces, es por eso que el for each está declarado en iterable, que al final, pues, es padre de collection y al final collection es padre de list, ¿no? O sea, de alguna forma, igual ibas a tener ese método en list, ¿no? Por la herencia que se da. Pero, ¿por qué es que tenemos métodos en una interfaz? Eso todavía no nos queda claro. Y eso es porque ahora se permite gracias a este keyword. Si a un método dentro de una interfaz le pones default, ¿ya? Entonces eso se llama default method, ¿ya? Entonces, como el array list implementa list que es hija indirecta de iterable, por lo tanto el array list posee también ese método, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo utilizar ese default método, ¿ya? Ese default método. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ah, ya, pensé que había alguien escrito porque sonó una musiquita. ¿Ya? Entonces, aquí en la clase quería mostrarles que la interfase consumer en código tiene el asset, pero acá tiene un método default, ¿ya? Y se llama and que recibe otro consumer después, ¿no? Que obviamente no puede ser no nulo, dice aquí, y que después retorna, obviamente, la ejecución del primer asset y la ejecución del segundo asset, ¿no? Es como que dos operaciones anidadas, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así es lo que se puede apreciar. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar como para darnos cuenta? Entonces yo voy a usuario main, ¿no? Y me voy a copiar esta parte de acá, ¿ya? La que ya teníamos aquí, ¿ya? La que teníamos aquí. Vamos a ver. Ah, no, lo vamos a hacer aquí, pues, ¿no? Acá. Vamos a hacer otro más, ¿ya? Vamos a poner default method mejor para no equivocarnos. Default methods main, ¿ya? Sí, mejor para todo que esté ordenadito. Public static void main. Y aquí me voy a copiar lo que ya teníamos acá, al menos, para no tener que reutilizarlo. Tengo la lista, ¿ok? Default methods main, ¿ok? Ya está ahí. Y después viene, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Consumer de usuario, ¿no? Mostrar mensajes. Miren, vamos a generar una primera actividad que va a ser también un lambda, ¿no? Un lambda que va a imprimir el nombre de los usuarios, ¿no? Que como habíamos estado viendo, ¿no? Perdón, aquí
Vamos a primero poner un mensaje nomás, ¿ya? Que sea antes de imprimir los nombres. O sea, como para que veamos, pues, ¿no? Imprimir, si no me quedaba sin métodos. Antes de imprimir los nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, caramba, creo que aquí me falta algo. Punto y coma, mostrar. Ah, ya, pues me falta importar. Por eso no me estaba funcionando. Ya está. Esa es la primera actividad. ¿Y qué pasa si genero otro consumer y le digo imprimir nombres? Y le digo ahora, ¿sabes qué? Ahora me vas a imprimir los nombres de los usuarios. Ah, ok. Entonces ya tengo dos. Pero, miren cómo lo vamos a ejecutar. Le decimos, mira, tú vas a mostrar los mensajes y después imprimir nombres. ¿Ya? Entonces, mostrar mensajes y entonces imprimir nombres. Entonces lo que va a pasar es que el objeto en sí, usuario que en ese momento se está antes de imprimir los nombres, después pasa a imprimirlo. El otro usuario imprime los nombres y pasa a imprimirlo. Entonces miren, tenemos algo así. ¿Eh? Tenemos como que dos actividades básicamente que se van a ejecutar. Entonces las utiliza en esta ejecución y nosotros podemos ver que podríamos aplicar esto para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos guardar en un log lo que el usuario realiza en el sistema, ¿no? Y reutilizar ese mismo usuario en el andén para hacer otra actividad, ¿no? Entonces eso de ahí está muy interesante, ¿no? Lo que acabamos de ver. Incluso es un buen ejemplo de un patrón de diseño que se llama Decorator, ¿no? Que es más o menos la misma idea. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto cómo se ha aplicado acá. Ahora, la interfase, por ejemplo, Collection, que es de donde vienen pues las otras colecciones, ha ganado nuevos métodos también, con implementación default. O sea, este default lo han creado como para poder extender las colecciones, ¿no? Ya vimos el for each, pero existe otro, por ejemplo, el remove if, que recibe un predicate. ¿Ya? Son cosas nuevas, ¿eh? Un remove if que recibe un predicate, y el predicate no es más que otra interfase funcional que permite testear objetos de un determinado tipo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algo así en cristiano. Dado un predicate, el remove if va a remover todos los elementos que devuelvan true para ese predicate. ¿Ya? Algo así. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, lo ponemos aquí, vamos hablando de predicate, ¿no? Entonces, predicate. El predicate de usuario, predicado, es igual a new predicate del usuario. ¿Ok? Y vamos a importar también el predicate, todo está en Java Util Function. Y vamos también a implementar el método test. ¿Ok? Porque obviamente, como les decía, pues no todo aquel que cumple predicate. Pero ¿qué predicate va a hacer? Por ejemplo, que el usuario, sus puntos, sus puntos del usuario, perdón, ay caramba, que le puse la T más, ya, que los puntos del usuario sean mayores que 160. ¿Qué les parece? Este es un predicate, ¿no? Entonces, yo ya tengo una lista de usuarios, es esta, con 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, voy a aplicar lo siguiente. Usuarios, remover si se cumple el predicado, ¿no? Se remueve si se cumple el predicado. Y después, para ver si ha pasado eso, le digo for each, lo que habíamos aprendido ya,
para cada usuario, oye, imprímeme, caramba, para cada usuario, imprímeme ese usuario en cuestión, para ver quién quedó, ¿no? Y aquí se me fue un punticom. Ok, ya está. ¿Bien? Entonces ya empezamos nosotros a hacer el uso de lambda. Ahora, hay un detalle con el remove if. El remove if llama al método remover de la colección. Entonces, la colección no puede ser inmutable. Aquí vamos a tener un error, porque yo estoy usando una colección. Esto de aquí devuelve una colección inmutable. No se deben olvidar, ¿ah? Colección inmutable, que quiere decir que esa colección no la puedo modificar, o sea, no la puedo ni siquiera borrar. Pero si yo lo corro ahorita, va a haber una excepción pero horrorosa. Plum, unsupport operation exception. ¿Ya? Entonces no lo puedo crear para este ejemplo de esta forma. De repente tengo que hacer esto. Perdón. Usuarios 2, punto. Y el usuario 2 lo voy a tener que crear. Uy, ya me borré ya. For each. Ya. Ahora sí, ¿no? No, acá también me borré ya. Me tendría que crear algo así, ¿no? Lista de usuarios 2 igual a new array list. New array list. ¿Ya? Entonces, y como la anterior era inmutable, para que no sea inmutable, yo sí tengo que añadir aquí a usuario 1, ¿no? Ese era el problema, porque con otro no funcionaba. ¿Ya? Acá meto al usuario 2 y aquí meto al usuario 3. Entonces, formateando, tengo ahora sí una lista mutable, perdón, porque lo estoy haciendo de la forma tradicional y ya los puedo eliminar. ¿No? Ahora vamos a ejecutarlo. Luis. Pero me he impreso los 3 todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy usando el verdadero usuario, ¿no? Tengo que poner el usuario 2. Ya está. Ok, ya vimos. Pero podríamos mejorar todavía más el código. ¿Por qué? Porque le podríamos decir incluso aquí mismo. Aquí mismo. ¿De qué manera? Miren. Remover si el usuario tiene puntos mayores a 160. Entonces no, claro, no necesitaríamos de repente el predicado y de frente para darle esa opción. ¿Ya? Entonces, a veces siempre es ventajoso a veces utilizar el lambda en vez de crear una clase anónima, ¿no? El problema es que con lambda es que no podemos declarar atributos, ¿no? O sea, no podemos mantener un estado dentro de él, pero esa situación no es muy frecuente, ¿ya? Esa situación no es muy frecuente. ¿Qué les pareció? ¿No? Ahí podemos aplicar un predicado, ¿no? Y dada una condición, aplicarle a todos los que cumplan esa condición, ¿no? Vamos a ver, obviamente, mucho más ejemplos, pero queríamos ver el uso del predicado. Ahora, nosotros hemos visto que los métodos default son una opción que el lenguaje ha añadido para no romper otro default, en este caso es la interfase collection, para no romper, pues, ¿no? Para no romper lo que ya existía en el Java. Y eso es lo que más defiende Oracle, ¿no? Se ha tenido que crear esto para no romper lo que ya existía. ¿Ya? Porque justamente en el caso de las interfaces, y tuvimos una discusión en el curso con ustedes, fueron como que creadas para permitir alguna especie de variación de herencia múltiple, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah,
Claro, es que Groovy ya tiene todo ese soporte de lambda, ¿no? Entonces, claro, exactamente, también ya hay cosas que se han visto que tienen de bueno y también pues que ya le tocaba Java, ¿no? C# ya tenía lambda, Java recién 2014. Entonces, esto de los default métodos permiten esta variación porque las interfaces se habían creado básicamente para lo de la herencia múltiple, ¿no? Y roles que habíamos conversado, pero incluso había una serie de restricciones más, ¿no? Para los métodos. Pero, ¿qué nos dice el arquitecto? Mire, estaba leyendo un artículo que el arquitecto decía, Brian Gauss, ¿ya? El arquitecto del Brian Gauss, que incluso le recomendé su libro de concurrencia, él como que dice, pues no, ha tenido que haber ciertas restricciones para los default métodos. Por ejemplo, los default métodos especial no pueden acceder a los atributos de la instancia, ¿ya? Porque no existe instancia en las interfaces. Entonces, en otras palabras, no hay herencia múltiple o comportamiento de estado. Entonces, ellos como que han defendido su punto de vista de esta implementación en este artículo. Quiero mostrarles el artículo en el cual ellos defienden esta posición, ¿no? Vamos a ver, creo que es... ¿Dónde está el carácter este? Ah, caramba. A ver, aquí no sé si está lambda state final. Vamos a ver, ¿ya? Lambda state final. Aquí es. Ah, mi hermano. Este es el URL. ¿Ya? Entonces, ahí es donde el líder de la especificación explica sus argumentos de por qué se crearon los default métodos y por qué se han dado ciertas restricciones para esos métodos, ¿no? Como no poder acceder a los atributos de distancia. Obviamente sí, la crítica que se le ha hecho a él es que como que hay un aumento más en el acoplamiento, hay más acoplamiento, dadas también las restricciones que se han dado también en Java 8, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo han hecho? Porque no quieren que haya usos nocivos como en otros lenguajes, ¿no? Y bueno, eso siempre también es muy criticado por otros, ¿no? Porque como que otros quieren mucha libertad, pero el lenguaje también cuida un poco su, su forma, ¿no? Lo que pasa es que justo una vez cuando yo fui al evento de Java, Brian Gauss decía, pues, ¿no? No es fácil para una plataforma de más de 9 millones de desarrolladores, código fuente que es de la plataforma número uno, un cambio, ¿no? Un cambio puede afectar muchísimo el lenguaje. Entonces, Java ya pues ya tiene tantas implementaciones que esto del default método y todo lo que ven ha sido un golazo, ¿no? Porque ha podido integrar características funcionales en, en poco tiempo, ¿no? No ha tenido que esperarse mucho tiempo. Incluso el Java 9 ya se viene con todo también. Listo. Entonces estamos viendo ahí un poquito de programación funcional. Vamos a avanzar con otros temas que yo sé que les va a gustar, que es el ordenando en Java 8, que son generalmente los algoritmos que más usamos y que definitivamente les va a gustar bastante. ¿Cómo nosotros eh, ordenábamos? Hacíamos de repente algo así, ¿no? Vamos un ratito a crear una clase con su método main también para que, ¿no? Ordenamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que todo esté ordenado. Bueno, para esto te voy main, ahí está.
Y aquí también nosotros podemos acordarnos de que podemos crear un comparator. ¿Se acuerdan? Bueno, el comparator es para justamente ordenamiento. Ordenamiento, ¿no? Entonces, y ustedes tienen que, obviamente, importarlo y también tienen que implementar, ah caramba, me olvidé de acá de poner los paréntesis. Y también tienen que implementar el método compare, ¿se acuerdan? Y nuevamente estamos en un caso interesante donde puedo recibir dos usuarios, ¿no? Y puedo retornar, por ejemplo, el nombre comparado con el otro nombre, ¿no? Entonces básicamente es un ordenamiento por nombre, ¿no? Y nosotros hacíamos esto. Ordéname, ¿no? En la collections, ordéname mis usuarios usando el comparator. Pero obviamente necesito usuarios. Déjenme ver. Vamos a usar esta opción ya. Y nos vamos acá. Y le vamos a llamar usuarios, ¿no? Ah, y me olvidé los usuarios 1, 2 y 3. Ok, vamos a poner a nuestros compañeros por acá. Y ya está, ¿no? Y un forma porque está horrible el código. Ya está. Entonces, este collection hay que importarlo también de Java Util, ¿no? Y ahí tenemos usuarios comparator. ¿Ya? Entonces, un ratito. Perdón, disculpen, sí, le había quitado el audio. Entonces, habíamos visto que esta era la forma clásica y que esto es una interfaz funcional nuevamente porque tiene un solo método. Pero ya podríamos aplicar acá el lambda para nuestro nuevo comparator y utilizarlo otra vez, pero con el comparator 2. ¿No? Comparator 2. Comparator 2. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tal si lo hacemos todo en una sola línea? Donde hagamos esto, ¿no? Comparator, usuario, comparator, ¿no? Y no, perdón, ¿qué estoy haciendo? Collections.sort, que aquí mismo ya reciba el usuarios y acá mismo ya le damos toda esta parte de acá, pues, ¿no? ¿No? A ver, algo me falta. Ah, me faltan los paréntesis. ¿Ya? Entonces, esa es una opción. Ya volvió el audio, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, hemos avanzado con la lista de usuarios.
incluso podríamos utilizar también el SOR que hay en la misma lista y usar el mismo comparator, que nuevamente vendría a ser algo como esto, ¿no? Entonces ven estas opciones que nos da ahora el lenguaje, porque el default SOR también se ha añadido como un default método, donde en list, ¿eh? En list. Listo, bueno, hemos avanzado hasta aquí. La próxima clase vamos a ver otros puntos más, ¿no? Sobre Java 8. Ya, como ustedes pueden ver, no quiero correr porque son temas nuevos y hemos podido avanzar hoy a estos temas, ¿ya? Entonces, lo voy a subir al GitHub y voy a subir el video también y nos estaríamos viendo el día lunes, ¿ya? El día lunes. El día lunes esperamos ver referencias a métodos, ¿no? Que sería la siguiente agenda, referencias a métodos. Vamos a ver los strings, ¿ya? Entonces no se vayan a perder eso porque el 6 es métodos referencias o referencias a métodos y son los strings. Este es muy importante ahora, ¿ya? Entonces la próxima clase nos vemos. Entonces nos estamos despidiendo porque ya, ya nos tenemos que ir de aquí del local. Nos vemos, un abrazo y por favor no se olviden de enviar la tarea, ya, porque no nos están mandando todos, solamente ha mandado César y es el único que ha enviado hasta ahorita su tarea. Así que dudas que tengan, ya saben, en el foro, ahí estamos respondiendo, foro que tienen aquí en el campus, ya, no se olviden que ahí tienen en el campus su foro. Mañana también estoy yendo, Andy, a dejar una factura, ¿ya? Mañana voy para allá, lo dejo en recepción si no, no la reciben, pero la dejo ahí. Y un ratito, acá voy a crear un nuevo curso y no se olviden que aquí ustedes tienen su foro, ¿ya? Acá pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Entonces nos vemos, cuídense, un abrazo, chao, chao.